¿Qué crees que tendría que pasar para que tú, sentado en una oficina, organizaras trenes llenos de hombres, mujeres y niños con destino a los campos de exterminio nazi? ¿Te plantarías si te ordenan algo así? ¿O encontrarías la manera de justificarlo y seguir adelante? Este hombre lo hizo. Se llama Adolf Eichmann. No era un sádico, no era un loco con discursos encendidos. Eichmann era un funcionario, solo organizaba trenes, pero eran el tipo de trenes que transportaban a millones de personas hacia los campos de exterminio. Y lo hacía sin odio, sin cuestionarse nada, simplemente cumplía órdenes. En 1961, Eichmann fue juzgado en Jerusalén. 700 periodistas de todo el mundo esperaban ver al diablo en persona y se encontraron a un hombrecillo gris, con gafas, calvo, que hablaba bajito y parecía un contable de barrio. Ni mal genio ni ojos inyectados en sangre, solo un burócrata que había enviado a más de 6 millones de personas a la muerte, solo porque eran las órdenes. Una de las corresponsales allí era la filósofa Hannah Arendt. Cubría el juicio para The New Yorker y escribió algo que se quedó grabado en la memoria colectiva. El mal no siempre grita. A veces rellena formularios y firma albaranes. Un equipo de 6 psicólogos profesionales evaluaron a Eichmann antes del juicio, pero ninguno encontró trastorno alguno. Uno de ellos dijo que lo más raro era que parecía más normal de lo normal. Arendt lo resumió con una frase célebre. Eichmann encarnaba la banalidad del mal. Si lo que decía ese hombre era verdad, entonces el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. No hacen falta motivos, ni convicciones, ni un corazón cruel. Basta con negarse a pensar y seguir las órdenes del jefe como un simple borrego. Y justo cuando el mundo entero ve a Eichmann interpretar el papel de su vida en el juicio, un psicólogo de 28 años llamado Stanley Milgram decide comprobar si realmente todos llevamos un asesino dentro. ¿Bajo qué condiciones obedecería una persona a una autoridad que ordena acciones que van en contra de su conciencia? 450 voltios. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. That's not possible. Bienvenido a No es posible, el canal para curiosos sin remedio donde cada episodio exploramos una idea fascinante. Vale, vamos a meternos en la historia. Es 18 de junio de 1961 y esa mañana aparece un anuncio en el periódico local. Buscamos a 500 hombres, normales y corrientes, para un estudio sobre la memoria. Pagamos $4 por una hora de tu tiempo. Lo que los participantes no sabían es que el estudio no era sobre la memoria, era sobre la obediencia a la autoridad. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar solo porque alguien con autoridad te lo ordena? Durante los meses siguientes, cientos de personas visitaron el laboratorio de Milgram, en la Universidad de Yale. Albañiles, peluqueros, comerciantes, funcionarios, gente normal como tú o como yo. Cuando la gente llegaba, se echaba a suertes quién sería el profesor y quién el alumno. Entonces el profesor se sentaba frente a un enorme aparato lleno de interruptores. Era una máquina de descargas eléctricas. Y al otro lado, en una cabina, el alumno quedaba conectado con electrodos. La tarea era simple: poner a prueba la memoria del alumno. Se le harían una serie de preguntas y cada vez que fallara una respuesta, el que hacía de profesor debía pulsar un interruptor que suministraría una descarga eléctrica. Primero 15 voltios. Si volvía a fallar, 30, luego 45, y así sucesivamente. Todo parecía estar claro para empezar el estudio, pero había algo más. El alumno era en realidad un actor compinchado con Milgram. No recibía ninguna descarga eléctrica real, y lo que el tipo que hacía de profesor no sabía es que el auténtico sujeto del experimento era él mismo. Comenzaban las preguntas y el actor que hacía de alumno fallaba a propósito. De este modo, el sujeto del experimento se veía obligado a administrar una descarga eléctrica menor. Incorrect. We'll now get a shock of 75 volts. Si el profesor dudaba, un investigador con bata gris le decía una simple frase: el experimento requiere que continúe. Si seguía resistiéndose, pasaban a la segunda línea del guión. Es absolutamente esencial que continúe. It's absolutely essential that you continue. Al principio el alumno emitía gritos de dolor. Luego empezaba a golpear la pared, pidiendo que parasen y lo dejaran salir. Incorrect. 165 volts strong shock. I will not be part of the experiment anymore. He says he's not going to go on. Please continue, teacher. Pero el voltaje iba subiendo. A partir de 315 voltios se hacía el silencio. Go on, teacher. Here, 375 volts.
I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. Antes de empezar, Milgram preguntó a 40 colegas psicólogos hasta dónde creían que llegarían los sujetos. Las respuestas fueron unánimes. Todos pensaban que solo los auténticos psicópatas, como mucho un 1 o un 2%, llegarían a suministrar los 450 voltios a otra persona. Y entonces llegó el shock que dio la vuelta al mundo. El 65% de los participantes llegó hasta el final, suministrando una descarga de 450 voltios a un desconocido. Y no podían decir que no sabían lo que estaban haciendo, porque encima de este último interruptor había un letrero que decía «Peligro, descarga severa». Era aterrador. 2/3 de aquellos padres de familia, trabajadores honrados, buenos vecinos, parecían dispuestos a electrocutar a un total desconocido, solo porque se lo pedía alguien con una bata blanca. Como podrás imaginar, no hubo periódico, televisión o radio que no cubriera el experimento de Milgram. Milgram se hizo famoso en una semana. Los titulares fueron brutales. El 65% de la gente obedece ciegamente órdenes de infligir dolor. Todos llevamos un asesino dentro. Todos podemos ser nazis si nos dan la orden adecuada. Y durante décadas nos lo hemos creído. Pero los archivos ocultos del experimento de Milgram se desclasificaron y lo que algunos investigadores encontraron cambia la historia completamente. Stanley Milgram había nacido en una de las muchas familias de judíos que huyeron del terror nazi. Desde el principio presentó su experimento como la explicación definitiva del Holocausto. Quería entender cómo era posible que la gente corriente hubiera participado en el genocidio más grande de la historia. Su conclusión fue rotunda, demasiado rotunda. El ser humano es un animal que cumple órdenes ciegamente. Los sujetos de su experimento le recordaban a Eichmann y todos esos nazis que después de la guerra, cuando fueron pillados y llevados ante la justicia, repetían las mismas 3 palabras. Órdenes son órdenes. El experimento tuvo tanto éxito que se convirtió en un clásico. A todo el mundo le encantaba, documentales, novelas, obras de teatro. Hay hasta un capítulo de Los Simpsons y una teleserie de 1975 en la que aparece un joven John Travolta. Pero una psicóloga llamada Gina Perry decidió ir más allá. Cuando se desclasificaron, dedicó años a revisar los archivos originales del trabajo de Milgram, y lo que descubrió lo cambió todo. Admiraba profundamente a Stanley Milgram. Pensaba que su experimento era innovador, era tan creativo. Sentía que revelaba cosas que normalmente no sabríamos sobre la naturaleza humana, así que tenía muchos sentimientos positivos hacia él como experimentador. Y luego, una vez que fui a los archivos y comencé a revisar el material detrás de escena del experimento, y descubrí que había subterfugios y supresión de resultados. Realmente comencé a revisar mi opinión sobre él como psicólogo social. Para ella, Milgram no era solo un científico, era también un hombre con, digamos, un gran sentido del marketing y una buena antena para el espectáculo. Habría sido un gran productor de televisión. A 3 días de terminar el experimento, parece que se dio cuenta de que tenía algo importante entre manos, pero le faltaban imágenes, así que instaló una cámara oculta. Uno de los participantes grabados, conocido como Fred Protzy, se convirtió en el símbolo de la banalidad del mal. Wrong. 195 volts. Dance. Continue, please. Si has visto algún documental sobre Milgram, probablemente has visto a Protzy, un hombre de 50 años afable que sigue pulsando interruptores mientras parece preocupado porque el alumno podría estar muerto, pero no se detiene. I don't get no answer, no noise. Something I think has happened to the gentleman in there, sir. Whether the learner likes it or not, But he might be dead in there. we must continue. Go on, please. You're gonna keep giving what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White. Cloud, horse, rock, house. Answer, please. The answer is horse, 450 volts. Milgram quedó encantado con su interpretación. Fantástica entrega, escribió en su diario. Extraordinario suspense. Escuchando las grabaciones cuidadosamente, Gina Perry descubrió otra cosa. Si alguien se desviaba del guión, el colaborador de Milgram en la sala lo presionaba. El diseño del experimento de Milgram tenía una regla sencilla. El ayudante solo podía usar 4 frases por orden para animar al participante a continuar.
pero las grabaciones muestran otra realidad. El hombre de la bata gris no insistía 4 veces, sino 8, 9, 10. Incluso hubo una participante que se negó a continuar y directamente apagó la máquina y se levantó. Pero él la volvió a encender y le ordenó continuar. Eso ya no era obediencia ciega, era presión y manipulación pura. Escuchando las grabaciones, escribe Perry, parece más un estudio sobre acoso y coerción que sobre obediencia. Para Gina hay una pregunta importante. ¿Cuántos de todos los participantes creían realmente que las descargas eran auténticas? Milgram tardó más de 10 años en publicar ese dato, pero al parecer solo el 56% de todos los participantes creía que estaba causando daño real. Y según una conversación entre Gina y uno de los ayudantes de Milgram, algunos sujetos se presentaban al experimento y cuando conocían la dinámica preguntaban si las descargas eran reales. Cuando les contestaban afirmativamente, la mayoría de los que creían que las descargas eran reales abandonaban el experimento antes de empezar. Pero si casi la mitad de los sujetos no se lo creían y estaban allí solo por el dinero, ¿qué valor real tiene este estudio? De puertas afuera, Milgram hablaba de verdades inquietantes sobre la naturaleza humana, pero de puertas adentro escribía en su diario algo revelador. La cuestión de si esto es ciencia o un juego de teatro sigue abierta. Yo me inclino por lo segundo. Y hay algo más oscuro. Milgram no quería que se corriera la voz y quedarse sin nuevos participantes para su experimento, así que durante meses ocultó a los participantes que las descargas eléctricas no eran reales. Cientos de personas vivieron semanas creyendo que habían electrocutado a alguien. Una de ellas confesó después que no podía dormir, que estuvo mirando las esquelas del periódico local cada mañana para saber si había matado a alguien. Pero eso a Milgram no parecía preocuparle. Aún así, no se puede negar que muchos participantes llegaron hasta el final creyendo que las descargas eran reales, algo verdaderamente inquietante. ¿Por qué? Vale, mira el guión que Milgram escribió para El hombre de la bata gris. Si el sujeto protestaba, debía insistir 4 veces, solo 4 veces. La primera vez decía, continúe, por favor. Si aún presentaba dudas, pasaba a la segunda. El experimento requiere que continúe. La tercera, es absolutamente esencial que continúe. Y por último, si aún se negaba a continuar, no tiene otra opción, tiene que continuar. Psicólogos modernos han observado algo crucial. Solo la última de las 4 frases es una orden directa. Cuando el hombre de la bata gris la pronunciaba, todos, sin excepción, dejaban de colaborar. You had no other choice, teacher. I don't have a choice. I'm not going to go ahead with it. You had no other choice. You must go on. Yes, I have a choice. You had no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Una orden explícita producía desobediencia absoluta. Pero entonces lo que funcionaba para llevar a muchos a hacer algo horrible no era la autoridad, era otra cosa. Alex Aslam y Steve Richer, 2 psicólogos de los que ya hemos hablado en el canal, ofrecen una explicación fascinante. En los estudios de Milgram, cuando las personas siguen órdenes, es porque creen en ello. Piensan que están participando en una causa positiva. Son, por así decirlo, seguidores comprometidos, no burócratas sin cabeza. Las personas son reclutadas para una causa noble, la causa de intentar comprender el aprendizaje. Lo que el experimentador está tratando de decir es, sígueme, colabora con la ciencia, ayuda con la educación, ayuda con una de las cosas más importantes de nuestra sociedad. Lo que está ocurriendo aquí creo que es de profunda importancia, porque indica que las personas continuarán obedeciendo en la medida en que se sientan parte de una asociación, mientras se sientan comprometidas con el experimentador, mientras piensen que es una empresa que vale la pena. Pero en última instancia, las personas continuarán si creen que lo que están haciendo es lo correcto. Estamos tan enfocados en esta idea macro que perdemos de vista realmente lo que hacemos en realidad. Se puede decir que hacemos lo que hacemos porque no nos damos cuenta de lo que hacemos. Los participantes no se sometían al hombre de la bata gris. Lo que hacían era unirse a él, confiaban en él. Llegaban con actitud colaborativa, querían ayudar a la ciencia. Por eso funcionaban las frases que apelaban a objetivos científicos, como el experimento requiere que continúe. Y por eso muchos, al terminar, decían aliviados, me alegro de haber podido ayudar a la ciencia. Uno de los participantes confesó que lo había hecho todo por su hija de 6 años. La niña tenía parálisis cerebral y confiaba en que la ciencia encontrará algún día una cura. El psicólogo Don Mixon lo resumió de esta manera. Las personas están dispuestas a llegar muy lejos por hacer el bien.
Lo que pasa es que los sujetos del estudio, como tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia, se enredan bastante en su intento de ser buenos. Dicho de otra forma, si empujas a la gente, la manipulas y le presentas el mal disfrazado del bien, muchos serán capaces de cometer atrocidades, convencidos de que actúan de la mejor manera posible. Pero el mal no está en la superficie, y siempre hay que camuflarlo. No es algo nuevo, lo saben muy bien todos aquellos que viven de manejar la narrativa para acercarse al poder. Políticos, instituciones, legisladores, medios de comunicación, todos conocen perfectamente este mecanismo y saben que basta con envolver el mal con un relato de virtud, deber, seguridad, justicia o bien común, para que otros les den el voto o hagan el trabajo sucio en su lugar. Y todo esto nos lleva de vuelta a Adolf Eichmann. Hannah Arendt escribió que era un hombre terrible y aterradoramente normal. Eichmann se convirtió en el símbolo del asesino sin conciencia. El hombre que solo cumple órdenes, sigue el protocolo y obedece sin pensar. Pero los historiadores han descubierto otra cosa. Cuando terminó la guerra, Eichmann, como muchos otros nazis, huyó de Alemania con documentación falsa a través del Vaticano y se escondió en Argentina. Se hacía llamar Ricardo Klement y trabajaba en una fábrica de Mercedes-Benz, en Buenos Aires. Allí vivía con un perfil bajo, tratando de hacerse invisible. Hasta que en 1957, un periodista holandés llamado Willem Sassen, un excombatiente de las SS y nazi convencido, lo localizó con una propuesta: escribir juntos la verdadera historia del Holocausto. Eichmann aceptó, y durante meses se reunieron ellos y otros camaradas los domingos en casa de Sassen. Un salón cargado de humo denso y café y una grabadora sobre la mesa. De aquellas reuniones salieron 70 horas de conversación. Era Eichmann hablando sin filtros ante viejos camaradas. Sassen era un nazi convencido que quería limpiar la imagen del régimen. Básicamente quería usarlo como testigo para el negacionismo. Pero no lo consiguió. No me arrepiento de nada. Iré a mi tumba con una sonrisa. Porque tener en la conciencia la muerte de 6 millones de enemigos del Reich es para mí una fuente de enorme satisfacción. De esas reuniones salieron 1.300 páginas de transcripciones, ideas retorcidas, delirios de grandeza y una frialdad que todavía hoy pone los pelos de punta. Eichmann no era ningún burócrata inconsciente, era un fanático que actuaba por convicción, pensando que hacía lo correcto por Alemania. En mayo de 1960, agentes del Mossad secuestraron a Eichmann en Buenos Aires y lo llevaron a Jerusalén para ser juzgado. Durante el proceso, Eichmann repitió que solo cumplía órdenes. No podría haber sido yo. Nunca hice nada sin instrucciones de mis superiores. Nunca era mi decisión en esos casos. Pero todo era una gran mentira. El Holocausto no fue obra de robots que seguían órdenes sin pensar, pero tampoco eran monstruos que nacieron odiando. El Holocausto fue obra de hombres pensando que hacían un bien mayor, fanáticos convencidos de estar en el lado correcto de la historia. A otra escala eran igual que los sujetos del experimento de Milgram, no es que obedecieran órdenes ciegamente, hacían el mal más terrible, pero solo porque pensaban que estaban haciendo el bien. Fue el resultado de años de propaganda machacando el mismo mensaje, años deshumanizando y sembrando el miedo y el desprecio hacia el enemigo, señalando culpables y repitiendo mentiras y análisis simplistas hasta que parecían grandes verdades. La maquinaria nazi, con su radio, sus periódicos, sus discursos, sus carteles y sus leyes, fue emponzoñando poco a poco la mente de millones de personas, hasta que el mal dejó de parecer tan mal. Meses después, la revista Life publicó extractos de las conversaciones de Buenos Aires, y el mundo entero descubrió que el hombre a punto de ser juzgado no solo sabía perfectamente lo que hacía, sino que estaba orgulloso de ello. Pero entonces, ¿se equivocó Hannah Arendt con su idea de la banalidad del mal? Bueno, no exactamente. Arendt creía que nuestro anhelo de amor y de amistad es mucho más fuerte que nuestro afán de odio. Pero cuando alguien opta por el mal, necesita camuflarlo con mentiras que le den la apariencia del bien. Y Eichmann encaja perfectamente en ese perfil. Les diré ahora, en conclusión, yo era el burócrata cauteloso. Eso es lo que era. Sí. Este burócrata cauteloso se unió a un luchador fanático por la libertad de mi sangre, la raza a la que pertenezco. Cambié de ser el burócrata cauteloso que, por supuesto, era. ¿Y qué ciego estaba entonces?
Pero luego llegó la inspiración que me guió. Todo lo que beneficia a mi raza es para mí una orden sagrada y una ley sagrada. Estaba convencido de haber hecho algo grandioso. Es aterrador, pero eso no le convierte en un monstruo o en un autómata, lo convierte en un gregario. Y esa es exactamente la conclusión a la que llegaron los psicólogos décadas después sobre el experimento de Milgram. No era una cuestión de obediencia ciega a la autoridad. Parece más conformismo y deseo de agradar al grupo. El mensaje clave de este estudio es muy directo. Hemos malinterpretado lo que muestran los hallazgos de Milgram. Contrario a lo que muchas personas creen y a lo que Milgram pensó y argumentó, estos no demuestran que las personas obedecen órdenes. De hecho, muestran justamente lo contrario. Que si le das órdenes a las personas, eso es una base para la desobediencia y la resistencia. Y que, por el contrario, lo que inclina a las personas a obedecer y a participar en actos crueles y aversivos es la creencia de que están contribuyendo a una causa valiosa y digna. Personas que querían hacer el bien, pero se dejaban engañar sobre qué es el bien. Por desgracia, la versión de Milgram, la que nos dice que el ser humano se deja arrastrar por el mal sin pensar, ha calado mucho más que la filosofía de Arendt. Una idea mucho más sutil, que nos dice que el ser humano se deja seducir por el mal cuando éste se presenta disfrazado de bien. Quizás porque la primera idea, la de Milgram, es mucho más cómoda. Piénsalo, si todos somos malos por naturaleza, no hay nada que podamos hacer. No hay culpa, ni responsabilidad. Somos así. Pero si somos buenos por naturaleza y el mal nos engaña, entonces resistir tiene sentido. Y resistir es una habilidad que se puede aprender y entrenar. En 2015, el psicólogo Matthew Hollander revisó 117 sesiones del experimento de Milgram y descubrió un patrón interesante. Los participantes que conseguían parar usaban 3 tácticas concretas: hablar con la víctima, apelar a la responsabilidad del investigador y negarse con insistencia. Casi todos querían parar, pero los que lo lograban simplemente insistían más. La desobediencia no es un defecto, es una virtud que se practica. Los seres humanos no somos nazis en potencia, no llevamos un asesino dormido esperando la orden adecuada. Por lo general, todos queremos hacer el bien, pero precisamente por eso es tan fácil engañarnos. Porque el mal nunca se presenta como lo que es, tiene muchas formas, pero siempre viene disfrazado de necesidad, de urgencia, de justicia o bien común. Por eso la única salida es dudar. No hablo de desconfiar de todo ni volverse paranoico, hablo de pararse un momento, de hacerse preguntas incómodas y de no aceptar algo solo porque lo dice alguien con una bata blanca, un uniforme, porque todo el mundo lo hace o porque siempre ha sido así. Dudar es pensar, y pensar es la única forma que tenemos de resistir. Dudar para detectar cuando alguien intenta hacer pasar el mal por el bien. Y sí, también cuando quien intenta hacer pasar gato por liebre es uno mismo. Si todo esto te ha hecho pensar y quieres seguir tirando del hilo, hay un libro que lleva décadas diciéndonos que somos salvajes. Se llama El Señor de las Moscas, probablemente lo conozcas, pero en 1965, 6 chavales naufragaron en una isla desierta del Pacífico. Estuvieron solos durante 15 meses, sin adultos, sin reglas, sin nadie que los vigilara, y lo que pasó no tiene nada que ver con lo que nos habían contado. Te dejo el vídeo por aquí.